Las palabras son como monedas, que una valen por muchas, como muchas no valen por una. Quevedo. Escogimos esta frase de Quevedo como título de nuestro documental por la corriente literaria que abarcamos, el realismo, el cual es de un estilo descriptivo detallado, como se encuentra en Pues bonita soy yo, la Castellanos. Dependiendo del valor de la moneda, depende cuántas monedas utilizarás. Así pues, dependiendo del valor de las palabras que utilices para describir algo, podrías expresar cualquier sentimiento en una sola palabra. Tradiciones peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma, que fue publicando a lo largo de varios años en periódicos y revistas. Se tratan de relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida con el lenguaje propio de la época, sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú, sea como leyenda o explicando costumbres que existen. Aunque su valor como fuente histórica es limitado y no confiable, su valor literario es enorme. Las tradiciones peruanas surgieron en el ambiente periodístico donde se movió su autor. Las primeras se publicaron como artículos en diarios o revistas de la época. La forma, en un inicio, no estaba ni pensada ni definida. La idea de narrar un suceso llevaba al autor a ponerle nombre como artículo. Usa un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Se basa en un suceso histórico que tiene sustentos en archivos o documentos. Palma fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú. Tono oral e informal, en muchas ocasiones, dialogan con el autor. Propio del romanticismo, el drama es cargado cuando la narración así lo requiere. Critica de las instituciones y costumbres políticas y religiosas de la época, que se describen después e incluso de interrumpir brevemente la narración. Ricardo Palma, escritor peruano, creador de un género intermedio entre el relato y la crónica, que renovó la prosa sudamericana. Aunque se le considera integrante de la escuela romántica, la obra de Ricardo Palma no obedece del todo sus presupuestos, salvo por algunos matices estilísticos que empleó como soporte formal. Es cierto que en su juventud hizo una apasionada defensa del romanticismo, pero luego lo juzgaría con gran severidad y trazaría su propio derrotero artístico. De reconocido prestigio en el mundo cultural hispanoamericano, Ricardo Palma es la figura más significativa del romanticismo peruano y uno de los escritores mejor dotados del siglo XIX americano. Espíritu polifacético, renovador y progresista. Su actividad literaria se desarrolló en campos muy diversos. Como poeta, siguió la corriente romántica europea de Zorrilla, Heine, Víctor Hugo y Byron. Dentro del género lírico, publicó Poesías en 1855, Armonías, libro de un desterrado en 1865, Pasionarias en 1870, Verbo y Gerundio en 1827 y Enrique Heine, Traducciones en 1886. Las traducciones peruanas son relatos construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero y burlesco, que constituyen un género literario particular. Aunque Palma había escrito los primeros de estos relatos antes de su destierro a Chile, solo varios años más tarde decidió editar la primera serie de sus tradiciones en 1872. La trascendencia de la obra Ricardo Palma ha sido justamente destacada por la crítica. Luis Leal lo considera el mejor cuentista hispanoamericano de dicha centuria. Para Estuardo Núñez, fue el narrador hispanoamericano de mayor influencia a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tal envergadura se vincula con la capacidad de Palma para asumir una tarea pendiente en las letras americanas, efectuar el tránsito de una literatura centrada en la tradición oral o de carácter ancilar a una literatura que va a ir privilegiando la modalidad escrita, la ficción. Primero que nada, voy a hacer un breve resumen de lo que se trató nuestro texto, que tenía por título Pues bonita soy yo, la Castellanos. Databa los tiempos del virrey Amat. María Castellanos, mejor conocida como Marujita o Mariquita, era una mujer hermosa, real moza, la morenita limeña más linda que ha calzado zapatos de 4,5, que traía perdido a un viejo conde millonario. Por otro lado, Mica Villegas,
una actriz del Teatro de Lima, señora del virrey catalán Amat. Era una mujer de escasa belleza ante los ojos de las personas, aunque sin embargo parecía que el señor virrey tenía un gusto peculiar. Mica era llamada Perricholi por su marido. Los dos señores enamorados hubieran hecho lo que fuera por sus mujeres. La Perricholi, en una ocasión, quiso dejar en ridículo a las damas de la aristocracia, y se le ocurrió la idea de utilizar sus altos recursos económicos para ello. Fue así como salió a dar un paseo en un carruaje carísimo, que en esos momentos te hubiera costado un ojo de la cara. Y para finalizar todo su capricho, obsequió aquel carruaje a la parroquia de San Lázaro, para que el mismísimo párroco la usara a su antojo. Y pues, molesta a su rival, la Marujita Castellanos, se preguntaba por qué armó tanto escándalo por un simple carruaje. Venirme a mí con orgullitos y fantasías, como si no fuera mejor que ella, la muy cómica. Miren el charquito de agua que quiere ser brazo de río. Pues bonita soy yo, la Castellanos, decía. Se burlaba también de que no aprendió a robar como su marido de su mayordomo. Pues se comentaba que aquel mayordomo gozaba de la fama de honrado y moral, hasta que se dio ante la tentación de hacerse rico, por lo que de casualidad descubrió la manera de robarle a su amo. Pero, al final, como toda mentira, debido a una confusión, el virrey se enteró de sus intenciones. Pero volviendo a la historia, la Perricholi siempre había sido una mujer que gastaba excesivamente su dinero y obraba precipitadamente. En cuanto a la Castellanos, era moda que cada mujer tuviera predilección por un faldero que anduviera tras ellas, y el de la Marujita era un animalito muy bonito. Llegó en mera fiesta del Rosario, pobremente vestida, pero llevando una criada atrás de sí con un perrito en los brazos. Te preguntarás, ¿qué de especial tenía un simple perro en una fiesta? Bueno, tal vez por el pequeño detalle de que llevaba un collar de oro macizo. Mucho dio que hablar durante la fiesta, la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tal tesoro. Pero el asombro subió de punto cuando al finalizar se supo que el perrito, con todo y adornos, fue donado a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba próximo a cerrarse. La Mariquita ganó desde ese instante, en las simpatías del pueblo y de la aristocracia, todo lo que había perdido su orgullosa rival Mica Villegas. Y es fama que siempre que le hablan de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa le excedería en arrogancia y lujo, pues no faltaba más, bonita soy yo, la Castellanos. Y tanto dio en repetir el estribillo, que se convirtió en un refrán popular, y como tal ha llegado hasta la generación presente. El realismo, literatura de la segunda mitad del siglo XIX. Sus principios: reproducir la naturaleza, interés psicológico, crítica social y de estilo descriptivo. Autores destacados: Leopoldo Attas, Juan Valera, Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Géneros literarios del realismo: la lírica, sus mayores representantes Ramón Campoamor y Gaspar Núñez. El teatro: la alta comedia de Adelardo López de Layardo, comedia costumbrista de Manuel Breston de los Herreros y drama social de José Echegaray. Narrativa: analiza la realidad social vivida. La novela, la cual fue la mayor forma de expresión en el área de la literatura del realismo, presenta sus propios rasgos, como es la fidelidad a la realidad, narrador omnipresente, estilo de adjetivación, registros lingüísticos y descripción detallada. Pero, ¿por qué hablar del realismo? Las tradiciones peruanas pertenecen a esta corriente literaria y en Pues bonita soy yo, la Castellanos, podemos apreciar varias características del realismo, como lo es el estilo descriptivo, ya que se muestra una descripción muy detallada de los protagonistas y el entorno físico en el que se desarrolla el texto. Analiza la situación social de esta época y un narrador omnipresente, el cual constantemente le hace preguntas directas al lector. Transición del romanticismo al realismo. El hombre de esta época, asombrado por los resultados del método experimental, se apresura a aplicarlo a otros terrenos como la literatura, la historia y hasta la religión. Desde 1848,
El realismo se contrapone al romanticismo. El artista realista observa la realidad con el objeto de reflejarla fielmente en su creación, a diferencia de los románticos, que imaginan un mundo irreal, en parte creado por ellos mismos, y que les sirve de material para su obra. Los escritores realistas se preocupan por la descripción minuciosa de la realidad y muestran interés por el análisis de los comportamientos humanos en la sociedad. Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, dos grandes románticos, alcanzan niveles muy altos dentro de la lírica española. Gustave Flaubert publica Madame Bovary en 1857, obra que constituye una desmitificación de la sensibilidad romántica. En Francia, Charles Baudelaire publica Las flores del mal, obra poética basada en la tragedia del ser humano, en permanente conflicto entre la grandeza de su propia espiritualidad y la bajeza de sus instintos. El pintor Gustave Courbet se inspiró en algunos de sus fragmentos para realizar sus cuadros. Los románticos, que habían sido la reacción frente al racionalismo del siglo de las luces, son desplazados por el realismo, que propone buscar el reflejo de la realidad objetiva y la descripción de la naturaleza y de la vida cotidiana. Si bien los dos movimientos nacen de la diferenciación con el racionalismo, lo concreto, lo que se tiene a la vista, se impone frente a la imaginación, a la sensibilidad y a la sensualidad. Y para finalizar este documental con broche de oro, concluimos que Ricardo Palma fue un hombre que amaba y admiraba su patria, las costumbres e historias de su país, tanto que alguna vez dijo: «Bendita seas, patria de valientes, y que el porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente».